Buenas noches y bienvenidos como todos los martes a La Tuerca, la última que hacemos esta temporada, lo digo ya con un poquito hasta de pena. Como es la última la vamos a hacer con muchas ganas, hoy hemos cambiado un poco el formato, no vamos a hablar de varios temas, sino de lo que está pasando en Grecia, que creo que es un debate que hay que tener más en profundidad, y para eso pues hemos traído una mesa con representación de diferentes fuerzas políticas, pasando un poco al otro lado de los analistas. Paso a presentarlos. En primer lugar tenemos con nosotros, hacía tiempo que no coincidía con él en la mesa, yo lo echaba de menos, Óscar Iglesias, del Partido Socialista. Muy buenas noches. Tenemos también con nosotros a Marga Ferrer, que también hace lo suyo. Oye, nos vamos a despedir hoy, pero nos vamos a despedir en confianza. Encantada de estar aquí. De Izquierda Unida. Tenemos también con nosotros a Sofía Miranda, de Ciudadanos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. A mi izquierda, Ramón Espinar, de Podemos. ¿Qué tal? Bienvenido, muy bien, acalorados. Y por último, para hablar de un tema diferente, tenemos a Marta Martínez, socióloga especialista en los derechos de la infancia. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, como siempre, empezamos hablando de derechos humanos. Si os parece, vamos a ver el sumario y comenzamos con el debate. Hoy, en La Tuerca, dedicamos nuestro espacio sobre la defensa de los derechos humanos a entender por qué la pobreza infantil ha vuelto a subir. El 35% de los niños y niñas del país viven bajo el umbral de la pobreza y aún así sigue siendo uno de los temas más olvidados. Miramos a Grecia. El grupo de trabajo del Eurogrupo se reunió ayer en Bruselas y dejó claro que ni siquiera es seguro que los Estados miembros den un mandato a las instituciones para empezar a negociar. Todo depende de la propuesta que presente Grecia a los socios. Si la propuesta es lo suficientemente atractiva, el Eurogrupo y la Cumbre del Euro darán luz verde a ese mandato. En ese caso, el Banco Central Europeo podría ampliar las líneas de liquidez de emergencia a los bancos griegos y evitar la bancarrota ante la constatación de que las entidades se están quedando secas. En Bruselas se especula con un programa puente, capitaneado por el Banco Central Europeo y con una posible reestructuración de la deuda griega. Eso daría a los griegos algo de tiempo para negociar a toda velocidad un tercer rescate multimillonario. Si la propuesta de Tsipras no es lo suficientemente ambiciosa, por otro lado, vienen curvas por el lado del sector bancario que puede precipitar el primer paso hacia la salida de Grecia de la eurozona esta misma noche. Hoy, en La Tuerca, hablamos sobre pobreza infantil y sobre la situación en Grecia. Grecia va a acaparar el debate de esta noche, pero no queríamos perder este espacio que le dedicamos a colectivos o a personas individuales que llevan tiempo peleando por la defensa de los derechos humanos, y no hay que olvidar, como siempre pasa, los derechos de la infancia, que parece, Marta, que dentro de la gravedad que supone la crisis y el impacto, un 35% de menores de 16 años vive bajo el umbral de la pobreza en este país, solo por detrás de Rumanía. Estamos ahí encabezando las listas. 25 años hace desde que se firmó la Convención de los Derechos del Niño y poco hemos avanzado, ¿no? Así es. En realidad lo que ha venido ocurriendo es que ha sido un debate que ha estado muy fragmentado y que no ha tenido un consenso a lo largo del tiempo, ¿no? Si atendemos un poco a las diferentes estadísticas que han venido poniendo en evidencia, pues fundamentalmente las organizaciones que han estado trabajando en esta materia y que además yo creo que son organizaciones cuyo prestigio pues está, digamos, genera bastante consenso. Estoy hablando de Save the Children, estoy hablando de UNICEF, estoy hablando de la Fundación FOESA de Cáritas, estoy hablando de la Fundación Tomillo, por ejemplo. Y lo que ha ocurrido es que durante muchos años, porque no es una situación que venga de la crisis, estaban poniendo en evidencia que la crisis lo que había venido era acentuar esta situación. Y era muy curioso porque había una respuesta de cierta incredulidad ante los datos. Y sin embargo, hace muy pocos días, el Instituto Nacional de Estadística, el propio INE, ha dado unos datos que sitúan la tasa de pobreza infantil en el 35,4%, frente al año 2013, que era el 31,9%, es decir, ha habido un aumento de 3,5 puntos. Parece que ya no lo dicen solo las organizaciones sociales, ni quienes están más cerca de los niños y niñas, ¿no? Y uno de los elementos es, como te digo, este debate fragmentado, ¿no? Es verdad que poco a poco, y yo creo que gracias en buena medida al esfuerzo de estas organizaciones, es un debate que está más presente en los medios de comunicación. Yo quiero agradeceros especialmente que hayáis sacado este tema, pero que todavía, a mi juicio, no está lo suficientemente posicionado o con la contundencia que merecería en el debate político. ¿Por qué crees que está pasando esto? ¿Por qué crees que hay esta ausencia de políticas expresamente dedicadas
a los derechos de la infancia? Mira, yo creo que hay varios elementos que, digamos, que entran en juego, pero me gustaría darte un indicador que creo que es muy preciso. En esta legislatura se han puesto en marcha en torno a 400 iniciativas, o sea, a 400 medidas de legislación concreta. Solo 2 afectaban a los niños y niñas y 2 de ellas no han sido aprobadas. Creo que es un indicador lo suficientemente contundente como para saber cuál es el grado, digamos, de apropiación de esta situación por parte de la clase política en su conjunto. ¿Por qué no tiene, digamos, el suficiente consenso? Pues yo creo que hay muchos motivos. Yo creo que uno de ellos, sin lugar a dudas, es porque durante muchísimos años el debate sobre la infancia era un debate privado, no era un debate público. Igual que durante muchos años, y yo hago una analogía, por ejemplo, con cómo han evolucionado los derechos de las mujeres, era un debate también privado y se consideraba que incluso las cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con violencia de género, quedaba de puertas adentro de las familias, ¿no? Ese es un elemento importante. Yo creo que otro de los elementos clave tiene que ver con la capacidad de presión de los propios colectivos que están afectados por esta situación. Generalmente los niños, digamos, quienes posicionan sus opiniones o sus derechos son los adultos, ¿no? Sin embargo, ya hay algunas organizaciones que están hablando, por ejemplo, de reducir el voto a los 16 años. El propio UNICEF lo está diciendo y, por poner un ejemplo cercano, en Austria, un país de la Unión Europea, hay voto a los 16 años, ¿no? Y bueno, yo creo que esos 2 elementos fundamentalmente, y luego que somos un país que es cierto que si bien digamos, los mayores compromisos en materia de derechos humanos de la infancia se han adquirido hace 25 años, desde el punto de vista histórico 25 años no es tanto. Marta, déjame que te haga una pregunta también referente a los datos. Vamos a profundizar en cuáles serían las alternativas, pero antes me gustaría leerte estos datos porque es que la verdad es que asustan. Un 3,7% de los hogares con niños en España no pudieron permitirse una comida con carne o pescado cada 2 días. Para empezar, estamos hablando de problemas alimenticios. Un 11,2% no ha podido mantener su casa caliente durante el invierno. Necesidades básicas vitales. Un 45,5% no puede permitirse un gasto imprevisto. Hablábamos la primera vez que tú y yo nos conocimos también para una tuerca sobre cómo afectaban también los desahucios a los niños, que era algo que se trataba de una forma completamente diferente, incluso ausente. Tuvisteis que hacer un informe para tratar este tema. En fin, me gustaría que me contaras un poco cuáles son los efectos principales de la crisis sobre la infancia. Mira, la pobreza y la exclusión social son fenómenos absolutamente multidimensionales y yo creo que hay elementos de carácter objetivo, que son incuestionables, y elementos de carácter subjetivo. En relación a los elementos de carácter objetivo, hablamos que tiene efecto en la sanidad. Por ejemplo, un elemento que se ve muy presente es que temas que tienen que ver con la salud bucodental o con las gafas, en las familias que no pueden hacer frente a estos gastos, por ejemplo, pasan a un segundo plano. Tiene efectos en la nutrición, como tú muy bien dices. Digamos, hay dificultades para llevar una dieta equilibrada. Hace muy pocos días acaba de ser el congreso número 60 y tantos de la Asociación de Pediatría Social y ha puesto en evidencia que las consecuencias de la pobreza en los niños genera efectos que son además a largo plazo, que no es lo mismo que en los adultos, ¿no? Pero también tiene otros efectos que yo creo que son menos visibles y que aparentemente pueden no parecer prioritarios, pero yo creo que sería un error no considerarlos, que tienen que ver con medidas de ocio y tiempo libre y también incluso con medidas de prevención de violencia. Vivimos en un país en el que no tenemos una ley integral de protección de violencia, por ejemplo, contra los niños y niñas, que yo creo que es una de las grandes ausencias. Eso como, digamos, como indicadores subjetivos que son incuestionables. Suben, bajan, no tienen tal comportamiento. Pero luego hay efectos subjetivos que, como tú muy bien recuerdas, pudiste conocer cuando nos entrevistaste en relación a la investigación que estamos haciendo sobre el impacto de los niños en situación de desahucio. Yo creo que uno de los elementos que se han puesto de relieve durante estos años, porque llevamos muchos años con este debate, pero no con la suficiente centralidad del debate, es que ha ocurrido algo muy similar a lo que ocurrió con los desahucios, y es que reconocerse en situación de pobreza es, digamos, tiene un elemento de estigma social que no es fácil de asumir públicamente. Y entonces sí que identificamos en los niños y niñas, y en sus familias, lógicamente, que sacarlo a la luz pública
pues genera vergüenza, genera miedos. Hace pocos días entrevistábamos a una familia que está en riesgo ya de pobreza y que probablemente se encuentra en una situación de exclusión, que sus hijos nos decían con mucho susto, pero al mismo tiempo con mucha contundencia, que ellos no querían verse desahuciados por todo lo que significaba, ¿no? Entonces, como te digo, hay elementos de carácter objetivo y elementos subjetivos que yo creo que son los más difíciles de detectar, pero si nos acercamos a los niños y niñas, las organizaciones que están trabajando directamente son fácilmente detectables, ¿no? Sí que me gustaría, Marta, que me profundizaras un poco más en la línea de lo que estás diciendo, en cuál es el impacto psicológico y emocional en estos niños que viven en esta situación. Pues mira, Noelia, digamos, mucho más de lo que te he compartido, no me gustaría pronunciarme y en una lógica de ser prudente. Ajá. Y te explico por qué. La mayor parte de los informes que hasta ahora hemos visto han sido informes que han puesto el acento, digamos, en los datos más macro o en los datos más cuantitativos. Pero salvo estos detalles, que bueno, te podría contar otros casos, pero digamos, son casos aislados porque no disponemos de informes lo suficientemente. Por ejemplo, hay países que a nivel internacional están haciendo acompañamientos a lo largo del tiempo, es decir, estudios de carácter longitudinal, para tratar de pronunciarse con, digamos, con la suficiente certeza sobre qué implica, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que además no es que yo lo crea realmente, sino que el propio Comité, por ejemplo, de los Derechos de la Infancia en Ginebra, que es el organismo que se encarga de velar por el adecuado cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, está poniéndole relieve que es que nos faltan datos suficientes. Manuela Carmena, el otro día en su discurso, en la toma de posesión de su mandato, lo decía muy claramente: no sabemos exactamente cuántos niños son. Si ahora mismo preguntamos, tuviéramos la suficiente audacia política como para decir vamos a hacer un plan integral de atención a los niños y niñas que están en situación de desahucio, no sabemos cuántos son, no lo sabemos, porque es una estadística que no se está recogiendo. Y entonces por eso me gustaría ser prudente a la hora de pronunciarme al respecto, pero sí, desde luego, posicionarlo para que quede muy claro en qué situación nos encontramos. Bueno, estás poniendo encima de la mesa este drama, estos datos, estás explicando las causas. Ahora me gustaría saber un poco por dónde habría que encaminarse desde las instituciones para paliar esta situación, qué medidas de urgencia habría que adoptar. Pues mira, yo creo que una de las medidas que se están poniendo encima de la mesa, que tiene ya 3 o 4 años esta medida, y que a mi juicio es una medida bastante audaz, aunque pueda parecer que no lo es inicialmente, es que algunas organizaciones como UNICEF, que yo creo que además que su apuesta digamos, ha cambiado mucho en los últimos años y especialmente en España, es lo que están llamando un pacto de Estado por la infancia. ¿Qué es un pacto de Estado por la infancia? Por hacer una analogía, para que se me entienda correctamente, sería lo que en el año 95 ocurrió con el Pacto de Toledo para blindar de alguna manera a los mayores de 65 años en este país por encima de cualquier color político. Pues una de las propuestas que se está haciendo es exactamente esta, un pacto de Estado por la infancia que convoque a instituciones públicas, a sindicatos, a partidos políticos, a organizaciones de la sociedad civil, a movimientos sociales y a los propios niños y niñas incluso, para que independientemente del partido que gobierne haya, digamos, la garantía suficiente como para que el bienestar de estos niños y niñas no se vea comprometido por decisiones políticas que afectan en sus vidas cotidianas, ¿no? Es una medida que tiene... digamos, la estoy contando de manera muy telegráfica, pero creo que te haces una idea de lo que implica, pero en cualquier caso, yo creo que ahora mismo esa sería una de las principales, digamos, un consenso lo suficientemente amplio desde el punto de vista social y audaz desde el punto de vista del tiempo, para que no estemos dentro de un año, ojalá que no, con nuevas estadísticas, con nuevos porcentajes, con nuevos estudios que nos muestren que a lo mejor ha habido un cambio sensiblemente, pero en cualquier caso llevamos demasiados años hablando de este tema y yo creo que las medidas han sido absolutamente insuficientes. Marta, si te parece, aprovechando que tenemos representación de diferentes formaciones políticas en la mesa, vamos a ver qué impresiones nos dan. La situación, quedamos, supongo que en acuerdo, que es grave. Y también me gustaría saber cuál es la postura, pues, o las propuestas de vuestros respectivos partidos políticos para paliarla. Óscar, si quieres empezamos contigo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba. Es verdad que sí hay datos, es decir, la encuesta de condiciones de vida que hace el Instituto Nacional de Estadística, aparte de dedicarme a la política, pues también estoy en la universidad, soy sociólogo, estoy en el grupo de tendencias sociales, llevamos estudiando muchos años la exclusión social, y el drama no es tanto la cifra que lo es, sino lo que viene detrás de la cifra. Es decir, ahora, en este momento, en este país, un adulto con un niño, es decir, una persona adulta que tenga un hijo, en este país ahora mismo el 53% de los españoles que tienen un hijo y son uno solo en su casa tienen riesgo de exclusión social. Un 53%. Estoy hablando que un 53% de los españoles con un hijo o dos, si son uno en la familia, pues están en riesgo de exclusión social grave. ¿Qué hacer? Nosotros hicimos en la universidad hace un año un estudio longitudinal con familias, cogimos una serie de familias de todo el país y analizamos 6 meses después el tema de la pobreza infantil y de lo que estaba suponiendo la crisis, y es verdad que la conclusión a la que se llega para la pobreza infantil, para la lucha contra la exclusión, es hace falta cambiar todo el planteamiento de política social que ha habido en este país desde los años 80. Funcionó hasta los años 80, funcionó porque llegaba a las situaciones de exclusión y de gente que tenía necesidades sociales, con mayor o menor fortuna cuando ha gobernado el Partido Popular, que ha ido quitando derechos, pero lo que se ha visto en la crisis es que clase media empobrecida por la crisis, y también lo comentaba la socióloga, nuestra colega, clase media empobrecida por la crisis no ha ido ni va a ir a los servicios sociales. Por tanto, ya hay datos que demuestran que cientos de miles de españoles no van a ir y necesitan los servicios sociales, por tanto tienes que modificar las políticas sociales y toda la estructura de política social y fundamentalmente en el tema de la infancia. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que habría que poner, igual que hay un médico de referencia por cada ciudadano de este país, tiene que haber un trabajador social de referencia para cada ciudadano de este país, para que se puedan ver las necesidades de los niños en programas concretos, porque lo que hay, ya acabo con esto, ¿qué hacer? Hay que hacer medidas en el ámbito educativo, porque no solo las gafas, es la estigmatización social en el ámbito de educación que lleva a que hay mayor fracaso escolar con los padres en pobreza. Hay que hablar de temas sanitarios, porque es un tema nutricional por una parte, pero también hay un problema, por ejemplo, de lectoescritura, que afecta a muchos niños a muy temprana edad, y los que son de clase social más baja no se les detecta pronto, y al no detectarse pronto van de cabeza también al fracaso social. Hay un problema de estigmatización, pero sobre todo yo creo que lo que ella hablaba de un pacto de Estado por la infancia, yo haría un pacto de Estado contra la desigualdad o a favor de la igualdad, que englobara entre su polo fundamental la infancia, porque la pobreza en España es infancia, fundamentalmente ahora. A mí lo que más me llama la atención es que España sea el país más desigualitario en temas de pobreza infantil, solo después de Rumanía, ¿no? A mí lo que me lleva a preguntar es por qué, si ciertos países de la Unión Europea hemos aplicado las mismas políticas de austeridad, no han tenido los mismos efectos sobre la pobreza infantil. Porque, como bien apuntaba Marta, la pobreza infantil no es algo nuevo. Sí que es cierto que la crisis ha agravado el problema ya existente. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos esta situación? Bueno, pues primero porque las políticas públicas no se han diseñado de la manera correcta. Las políticas actuales están enfocadas a la familia, no a la infancia en concreto, y tenemos que adquirir una visión más transversal del problema. La desigualdad del problema con la pobreza infantil afecta a la educación, afecta al acceso a la sanidad, afecta al desempleo de los padres, afecta al paro en general, ¿no? Porque al final los niños son víctimas de la situación que viven en su casa. En segundo lugar, también se debe al sistema de bienestar según lo tenemos configurado hoy en día. Tenemos un sistema de bienestar que no es proactivo, es reactivo. Esperamos a que suceda algo para diseñar y para corregir. Nuestro sistema de bienestar tiene que ser capaz de anticipar los problemas, porque la pobreza infantil es una cicatriz que no se olvida, que persigue a los niños y las niñas de este país durante toda su vida y les pone al margen de la sociedad, ¿no? Marga y luego Ramón. Yo creo que esto también es consecuencia directa de los recortes. Es decir, los recortes en servicios sociales han sido dramáticos en España y tienen una incidencia directa en la población más voluble, en este caso la infancia o, como tú decías, las familias monoparentales. Pero es que los recortes en educación también tienen que ver. Y el que no haya comedores escolares que atiendan a la totalidad de la población en edad escolar, pues tiene que ver con los recortes y con la privatización de la educación. Es decir, ¿cuál es la salida? Para mí, bueno, para empezar a revertir ese proceso y tener unos buenos servicios sociales requiere inversión pública.
y requieren revertir los procesos de privatización en la educación, para que se pueda garantizar no solo la educación en términos de conocimiento, sino además que se pueda garantizar una alimentación, una socialización en términos de igualdad. Separar los recortes de la incidencia que los recortes tienen en la población más voluble no me parece justo, y me parece que la salida es pacto de Estado. Sí, el pacto de Estado está muy bien, pero que es un problema de recortes en el caso de España. ¿Y por qué? Y la pregunta es acertada. Decías, ¿por qué otros países han hecho las mismas políticas de austeridad y no tienen la misma incidencia en políticas de infancia? Yo siempre recuerdo aquel mítico artículo de Vicente Navarro que decía, es que en España nunca ha habido un estado de bienestar, ha habido un semi-estado de bienestar, en el que más o menos empezaron a hacer algunas cosas, pero no todas. En sitios donde el estado de bienestar está muchísimo más arraigado, puede ser Dinamarca, puede ser los países nórdicos, aunque haya políticas de austeridad, no llegan a la total desprotección con la que se puedan encontrar parte de la población. Por supuesto que eso es solo una medida paliativa, el tener servicios sociales, inversión pública y una educación pública gratuita y de calidad para todos. Pero es que además hay un problema de crisis económica que afecta directamente a esta población. Yo creo que es consecuencia directa de las políticas de austeridad. Revertirlas es una necesidad no solo por una opción política, sino además es una necesidad económica que padece la población más vulnerable. Y creo que el ejemplo más dramático lo tenemos en los datos que tú has dado. No, fíjate que hablamos del problema de la pobreza infantil y automáticamente comenzamos a hablar de políticas de carácter asistencial. Y es verdad que hace falta atajar el problema de la pobreza infantil, como hace falta atajar en general el problema de la pobreza en este país. Nosotros para eso hemos propuesto el famoso plan de rescate ciudadano, pero el problema que tiene este país va mucho más allá de un plan de rescate parcial de un sector de la población. El problema que tiene este país y el problema que va generando una brecha de desigualdad cada vez mayor es un problema de proyecto de país, es un problema estructural y profundo. Y de eso, creo, es de lo que desde la política tenemos que hablar y necesitamos hablar. El problema es que un país cuyo modelo económico, toda vez que casi el 20% de lo que era el Producto Interior Bruto ha caído cuando se ha pinchado la burbuja inmobiliaria, solo es un país dependiente de inversiones extranjeras y de turismo, es un país que compite internacionalmente fundamentalmente a través de la depreciación de salarios y de la bajada de impuestos a los inversores y a las grandes empresas que tienen que venir a este país. Y ese modelo ya lo conocemos, ese es el modelo del que Fran Sobotka en The Wire dice la frase esta de "We used to build shit", cuando se desmantela todo el tejido productivo y todos los astilleros de Baltimore para invertir en atracción de capitales. Ese modelo ya lo conocemos, es el modelo norteamericano y es un modelo que se llama 30 o 35% de exclusión social en sociedades que funcionan en una aparente normalidad, mientras que porcentajes altísimos de la población están fuera de juego. La respuesta a ese problema no es decir pobrecitos los niños, hagámosles políticas asistenciales ya. Sí sé que no es lo que tú dices, pero me daba la sensación que había algunos otros discursos en la mesa que apuntaban en esa dirección. Pobrecitos los niños, hagamos algunas políticas, como por ejemplo abrir comedores escolares y este tipo de cosas, y ya luego cuando cumplan 18, pues que les den. Pues no. Lo que necesitamos es plantearnos, lo que necesitamos es un proyecto de país que genere igualdad y lucha contra la desigualdad en dos sentidos: igualdad de oportunidades desde pequeñitos y igualdad de posiciones. Igualdad de posiciones, redistribución de la riqueza a través de un modelo económico que no consista en competir internacionalmente a través de bajarnos los salarios y de no cobrarle impuestos a las grandes empresas, sino de generar un tejido productivo. Y ahí es donde se generan las oportunidades y la salida de la situación de pobreza. Lo demás, bueno, pues está bien, hay que hacerlo. Pero no son nada más que planes de emergencia y parches a una situación que es estructural y que hay que decirlo. Este país necesita un nuevo proyecto de país, un nuevo modelo económico, si quiere generar futuro para sus niños. Marta, casi tenemos que despedirnos, pero te dejo el turno de conclusiones por si quieres apuntar algo a lo que han mencionado. Pues mira, dos asuntos básicos. Una de las cosas que se han puesto de relieve y que de alguna manera lo habéis planteado es que en países donde se ha dado una situación similar, sin embargo han demostrado mucha más capacidad que España para reducir la pobreza. Y hay ejemplos que lo están, digamos, países que en Europa que podríamos poner como ejemplo.
En relación a los datos, Óscar, por supuesto que hay gente que lleva investigando desde hace mucho tiempo, pero cuando tú le pides al Estado que te dé datos y que empiece a desagregar más por comunidades autónomas, más por edades, más por sexo... de acuerdo, pues eso es lo que quería que quedara claro. Por supuesto, lo que pasa es que lo que no puede ser es que se esté investigando de forma fragmentada, y desde luego hay muchísimas universidades que lo están haciendo y de manera extraordinaria. Y lo último, algo que ha dicho Ramón, que me parece fundamental. Hace muy pocos días el SAMUR social, o sea, no lo está diciendo, nos está diciendo que el 80% de los jóvenes que están viviendo en la calle proceden de centros de menores. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay un fracaso en el modelo educativo. Es decir, que cuando cumplen 18, les dicen, aquí ha terminado tu proyecto. No lo estoy diciendo yo, no lo están diciendo, en fin, algunas voces que podrían ser motivo de crítica, lo está diciendo el SAMUR social. Bueno, yo creo que esto está significando efectivamente un modelo que no está respondiendo como tiene que responder en materia de derechos y al conjunto de su población. Lo que pasa... Perdona, es que estamos hablando de pobreza infantil porque tú eres experta en ese tema, pero en España ahora mismo hay un problema de pobreza infantil, hay un problema de pobreza energética, hay un problema de pobreza, hay un problema de modelo económico y social que ha orillado a casi un 20% de la población a estar en riesgo de pobreza. Y eso se tiene que atajar pensando en que necesitamos un proyecto de país que pase por una estructura económica nueva, porque con la anterior se nos ha caído casi el 20% directo e indirectamente del Producto Interior Bruto, porque se nos ha caído la construcción y no va a volver. Y no va a volver, porque esto es un país lleno de casas vacías. Así que no va a volver el modelo anterior. Y perdona que te haya interrumpido. No, lo que pasa es que entenderás que cuando hay un colectivo que no siempre está en el centro del debate político y nos dan la oportunidad, pues dentro del ámbito de los derechos humanos, como yo creo que siempre se ha entendido además que los derechos de la infancia son minoritarios, digamos, en la mayor acepción de la palabra minoría, que es tremendamente perversa, pues hombre, ya que podemos posicionar el debate, lo posicionamos con esa centralidad de los niños y niñas. Totalmente, pero desde la política las respuestas a los problemas nunca son parciales. Nunca se soluciona el problema de la pobreza infantil, se soluciona el problema de la pobreza. Y se necesita decir, oiga, es que nosotros tenemos un proyecto, tenemos un proyecto de país. Óscar, brevemente, por favor. No, muy brevemente. Si el problema es de exclusión social, lo que pasa es que dentro del problema de exclusión social, la exclusión social en este país tiene rostro de niño, con consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Y como la política tiene que dar respuestas, aparte de discursos maravillosos, yo planteo encima de la mesa. En la Comunidad de Madrid hay un gobierno del Partido Popular, que está sujetado, sustentado, apoyado, como quieras, por un partido que se llama Ciudadanos. Es decir, aquí hay una, no sé si es diputada o no sé si es ciudadana, es decir, la cuestión es, ¿está de acuerdo Ciudadanos? Yo lo he leído en los periódicos, no sé si es verdad, como no me creo todo lo que viene en los periódicos, dice, hoy ha anunciado la presidenta del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid que va a suprimir el Instituto del Menor y la Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Que han suprimido el defensor del menor. Sí, que ya han suprimido uno, pero ahora van un pasito más. Es decir, que en esta Comunidad Autónoma de Madrid, donde hay un problema de exclusión muy grave y todavía más grave en la infancia, yo creo que ahora con el nuevo arco parlamentario que hay, el Partido Popular ya no puede hacer lo que quiera y yo creo que el resto de formaciones políticas, que son el PSOE, Podemos y Ciudadanos, tendrían que estar enfrente de esta supresión de órganos e instituciones que se han encargado de velar por la protección de los menores en nuestra comunidad y ponerse de acuerdo y plantear en el Parlamento regional que no solo no se van a acabar con este tipo de instituciones que cumplían un papel, sino que habrá que evaluar ese papel, mejorar ese papel y presupuestar. Porque, vuelvo a decir, ha cambiado la realidad en esta comunidad. Es verdad que sigue gobernando el Partido Popular en la comunidad, pero ahora yo creo que las fuerzas políticas que están en la oposición y el que apoya puntualmente al Partido Popular deberían negarse a que se quitaran estas instituciones que han velado históricamente por el bienestar de la infancia. Digo. Bueno, por alusiones que responda Sofía, te doy la palabra, Marga. Nosotros no apoyamos ningún gobierno. Hemos facilitado la gobernabilidad. Eso no significa que tengan carta blanca para hacer con nuestro apoyo lo que quieran, porque nos tendrán enfrente, en este caso también nos tendrán enfrente una vez más, ¿vale? De hecho, lo que nosotros planteamos, como decía Ramón, no es solo, por una vía es prevenir la pobreza infantil en nuestro país y por otro lado, atajar los problemas que ya hay existentes, con lo cual las medidas que desde Ciudadanos plantean tienen esta doble vertiente y desde luego que estaremos allí haciendo frente para defender lo que nosotros creemos y lo que llevamos en el programa. Ojalá, no te enfades, que no es una cuestión de decir, digo que hay un nuevo arco parlamentario. No, pero como hay algunos que se han reído, pues me gusta dejarlo bien claro. Hay que respetar, yo no me he reído, yo no respeto. Decir, hay un nuevo arco parlamentario, de verdad, que entre Ciudadanos, el PSOE y Podemos
pueden hacer que en esta comunidad autónoma, aunque no quiera el gobierno del Partido Popular, no se supriman organismos y instituciones que estaban velando por el bienestar de los niños y que se aumente el presupuesto. Yo lanzo el órdago aquí, lanzo en la mesa esta propuesta para que, yo imagino que los partidos que son de izquierda la van a asumir y Ciudadanos imagino que también, por eso te lo decía, es decir, que espero que la asuma, porque hoy ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid que va a eliminar este órgano. Marga. El problema a veces pasa con los problemas de infancia, a veces también con los de mujer, que se invisibilizan. Y eso es un problema a la hora de hablar también de la problemática en general. Y yo comparto el discurso de Ramón, en el sentido que vamos a una sociedad de 2/3, donde hay un tercio de la población suelda excluida con este modelo económico y que es lo que tenemos que cambiar, pero también es cierto que hay una prioridad que atajar y fundamentalmente son los problemas de infancia. Y esos tienen soluciones encima de la mesa que pasan también, por supuesto, por una concepción política de la política. Yo creo que se hace desde la inversión pública y desde la intervención en el Estado y no a través de políticas de recortes, con lo cual, haya o no defensor del menor, es absolutamente secundario respecto a si diseñamos o no desde las instituciones políticas públicas, con dinero y con recursos que puedan aliviar por lo menos algo tan doloroso como pueda ser la malnutrición infantil. Que por supuesto para solucionar el problema tenemos que hacer una reversión del modelo económico, por supuesto, pero hay un problema aquí, ahora, y hay que ponerlo enfrente adelante. Y pasa normalmente también con problemas de mujer, ¿no? Es decir, la tendencia a invisibilizarlo en problemáticas más generales. Yo creo que habéis acertado hablando de pobreza infantil y creo que además que es un tema que merecería más programas, la verdad. Marta. Pues, ¿apuntar algo más? No, simplemente decir, yo no querría entrar más en el debate, yo no considero secundario que, digamos, que se suprima o no la Defensoría del Menor. Me parece que se llamaba la Defensoría del Menor, creo que mal llamada, pero bueno. Creo que es fundamental que dentro de esta lógica de pacto, que no me ha dado tiempo a desarrollar, pero una de las claves es el seguimiento claro de la inversión en la infancia, que efectivamente revierta esta situación de recorte. Lo que digo que sin duda, pero es parte de la esencia del Pacto de Estado. O sea, el pacto no es una formalización gráfica exclusivamente, ¿no? Y a mí sí que no me parece secundario, por ejemplo, las competencias que tenía la Defensoría del Menor se dividen entre la Fiscalía y el Instituto. Si hoy me das esta noticia que me acabas de dejar absolutamente, bueno, pues yo ha debido de ser que he estado abducida con otros asuntos y no me he enterado, y culpa mía porque tenía que haber venido al respecto. Pues me parecen dos noticias que yo estoy segura de que si eso se expresara en un recorte tan evidente de otros colectivos, como saldrían a la calle de manera masiva y contundente, pues probablemente no lo consentiríamos, pero como se trata de niños y niñas, pues aquí parece que efectivamente, pues como hasta que cumplan 18 ya veremos lo que ocurre. A mí me parece que es una noticia realmente seria y preocupante, desde luego. Marta, seguiremos hablando de este tema, desde Muy luego bien, en la tuerca lo consideramos importante, nos veremos, que me lío yo ahora, la temporada que viene, y esperemos que las cosas avancen un poco con todas estas propuestas que nos traías hoy encima de la mesa. Muchas gracias. Nos vemos en el Foro del Cambio también al 11, ¿no? Sí, hay una mesa sobre infancia y derechos, específicamente. Listo, pues allí nos veremos. Nosotros vamos a continuar hablando de Grecia, después de haber recibido ese no rotundo del pueblo griego a las imposiciones de la Troika. Vamos a intentar analizar las consecuencias para el pueblo griego y para el resto de actores de ese no. En las calles de Grecia la vida sigue tras el referéndum. Continúan las colas en los bancos, pero no van a más. Algunas entidades siguen abiertas para que quienes no tienen tarjeta puedan retirar sus 120 euros semanales. Hoy, frente a los cajeros, unos tienen esperanza y otros preocupación. Somos optimistas, dice este votante del no. Si tuviese muchos ahorros, quizás estaría asustado. Para la gente que tiene lo justo para vivir, si hubiese salido el sí, podría ser incluso peor, opina Alexander. Sin embargo, Denis, que votó sí, está preocupado. No sabemos qué va a pasar. El problema son los bancos. Este pensionista también está en contra del resultado, pero como no tiene nada que perder, no le preocupa. Los líderes europeos tienen que escuchar nuestra decisión. Es el mensaje de Lina. Cree que si Bruselas no castiga a Grecia, van a ser un modelo a seguir.
Bueno, desde luego son muchos temas los que tenemos que poner encima de la mesa para entender por qué se ha llegado a esta situación y qué va a pasar a partir de ahora. Todo está en el aire. Llama la atención que tras la abrumadora respuesta del pueblo griego parece que casi todos los partidos políticos, prácticamente excepto Amanecer Dorado, han cerrado filas en torno a Tsipras, y con la dimisión de Samaras parece además que prácticamente se está quedando sin oposición. Pero ¿cómo se va a quedar con oposición? Quiero decirte, cuando ha habido un no rotundo y muy orgulloso, tan sonoro, que además es muy transversal, que lo que defiende es la soberanía de un país frente a las imposiciones que le humillan constantemente, pues yo creo que ha sido una victoria rotunda, pero no de Tsipras, o sea, del pueblo griego, y yo creo que en parte un poco de todos, ¿no? Para decirles a esas instituciones que no elige nadie, y que han estado años imponiendo políticas de recorte, de austeridad, de las que hablábamos antes, ¿no? Y que llevan como consecuencia el sufrimiento de una población, como en el caso de Grecia. Me parece absolutamente lógico lo que ha ocurrido y lo creo una buena noticia. Lo creo una buena noticia para los griegos y para el resto de los europeos. Sofía. Yo no diría que es una buena noticia, yo creo que es una mala noticia para ese proceso de ahondar en la unificación, de ahondar en la Unión Europea y para los griegos, ¿no? Lo que pone de relieve es la necesidad de un cambio de estrategia por parte tanto de la Unión Europea como del gobierno griego, ¿no? Porque al final los que están pagando todo esto es la gente, son los griegos, ¿no? Es la gente que está sufriendo las consecuencias. Entonces yo llamaría a la responsabilidad tanto de la Unión Europea como del gobierno griego para hacer un giro y para plantear una solución realista al problema. Hombre, pero vamos a ver, estas posiciones como de no es que yo llamo a la responsabilidad a unos y a otros, porque no todo es blanco ni negro, siempre hay grises y tal, no sé qué, todo eso está muy bien y es verdad. Pero aquí lo que hay es una Unión Europea que sabe que la situación de Grecia es una situación insostenible, que es una situación a la que se ha abocado a Grecia después de 8 años de crisis y de imposición de medidas que se han demostrado una vez tras otra como ineficaces, y son medidas que le ha impuesto la Unión Europea a Grecia, porque Samaras las aplicaba encantado, pero Papandreou quiso hacer un referéndum similar al que se ha hecho ahora y se lo cargaron, se lo cargó la Troika. No se atrevió su partido, déjame acabar, que yo te dejo a ti. No se acabó su partido a sustentar a un presidente que se atrevía a hacer un referéndum y se lo cepillaron. Se lo cepilló la Troika. Ahora hay un gobierno en Grecia que se atreve a consultarle a su pueblo por primera vez en 8 años si las políticas que no han funcionado deben continuar o no. Y cuando pregunta eso, el pueblo dice que no y que está harto. Y es lógico. Y lo que se pone sobre el tapete son nuevas condiciones para la negociación con la Unión Europea. Y lo que sucede en Grecia, y quien lea esto en otra clave se está equivocando, no es que hay un gobierno que está contra Europa. Lo que sucede en Grecia es que hay un gobierno que está poniendo sobre la mesa la necesidad de que la Unión Europea no sea la agencia política al servicio de los intereses de los grandes poderes financieros, sino una agencia política que defiende a los pueblos de Europa y que apuesta por una Europa que es, por cierto, la de los padres fundadores de la Unión Europea. Una Europa cohesionada social y políticamente. Una Europa que hace lo que ha hecho Europa cuando ha funcionado, que es apoyar a los países que tenían problemas para que todos, en común, pudiéramos apostar por un modelo social que fuera viable. Eso es lo que está haciendo desde Grecia el gobierno de Syriza. Eso es un ejemplo para toda Europa y es una magnífica noticia. El problema que tenemos ahora con Grecia no es un problema que venga de hace 4 años, es un problema que nace cuando Grecia, sin cumplir los requisitos del Tratado de Maastricht, entra en el euro. Porque falsifica las cuentas y no lleva a cabo todas las reformas estructurales que debería haber llevado a cabo. Por lo tanto, la situación actual de Grecia hay que remontar al 2001. Pero si el Tratado de Maastricht... Vamos a ver, vamos a intentar es que son datos falsos. Un segundo, pero el Tratado... Vamos a ver, el Tratado de Maastricht... Ramón, vamos a intentar abrir un poco el debate, porque si no, sabemos que nos acaparamos aquí Óscar y Marga, por favor. Yo creo que aquí hay mucho sentimiento y es muy bueno que haya mucho sentimiento, pero es que aquí hay dos cosas que, siendo verdad, no llevan a la misma conclusión. Es decir, las políticas de austeridad que lleva a cabo la Troika son una barbaridad y hay que cambiarlas ya, porque están haciendo que lo que hablábamos antes de la exclusión campe a sus anchas por toda Europa, con todas las consecuencias no solo sociales, sino políticas y económicas que va a tener para todo el continente en los próximos años. Por tanto, hay que cambiar por parte de la Unión Europea las políticas de austeridad, ya, por favor, pero lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, lo está diciendo todo el mundo. Ellos que tanto lo defendían también lo están diciendo. Lo que pasa es que también hay intereses de ellos que quieren seguir. Por otra parte, el referéndum y el gobierno griego.
pues el referéndum ha sido pues una bandera de nacionalismo, de mucho nacionalismo, de mucha parte de... Sí, yo por las declaraciones que he estado viendo, ha ganado el referéndum, yo me alegro que haya ganado el referéndum, pero ¿y ahora qué? Te vas a equivocar con lo del nacionalismo. No. ¿Y ahora qué? Es decir, la cuestión es, ¿el ahora qué es? Que hay una realidad de una sociedad en Grecia que está partida y que el gobierno de Grecia tendrá que hacer algo con esa sociedad que está partida y que Europa tiene la responsabilidad también de apoyar no al pueblo griego como un ente abstracto, sino a los ciudadanos que están en situación de emergencia, que son más del 50 y tantos % de los griegos que están en situación de emergencia humanitaria. Entonces, aquí hay varios planos. Hay, uno, la responsabilidad del gobierno griego en el gobierno. Y sí es cierto lo del falseamiento de las cuentas, que pagaron 300 millones de dólares para hacerlo. Pero sí, los poderes están de la presidente de Goldman Sachs que estaba dirigiendo sí, la pero Banca si Central no pero si yo no estoy defendiendo... La misma persona, pero, la misma sí, pero me quieres dejar un momentito. Es decir, yo estoy diciendo que lo que ha dicho ya no es falso. Es decir, lo que estoy diciendo es que hay dos discursos. Uno, el de la austeridad, que hay que erradicarlo de la Unión Europea porque está matando a la Unión Europea. Y dos, el referéndum. La soberanía del pueblo griego. Ya, la soberanía del pueblo griego. Perfecta. Yo estoy de acuerdo con lo que han hecho. Muy bien. Ahora, se necesita que se pongan de acuerdo el gobierno griego en las medidas que se tienen que adoptar con la Unión Europea. Y la Unión Europea no puede hacer ningún tipo de chantaje. ¿Por qué? Porque yo no hablo del pueblo griego como un ser abstracto y absoluto. Hablo de que es necesario que ese 50 y tantos % de los griegos que están en emergencia humanitaria reciban lo que necesitan en cuanto a derechos. Y eso solo puede venir, hoy por hoy, del resto de países de la Unión Europea. Lo bueno de la democracia es que hace que la gente deje de hablar de abstracciones. El pueblo griego ha hablado en un referéndum, tiene una opinión y como pueblo la tiene. Y cualquier demócrata eso lo tiene que reconocer. Con lo cual no es una abstracción, es la voluntad de un pueblo que ha expresado un no a unas políticas de austeridad que han llevado al país. ¿Por qué he dicho que creía que estabas equivocado? Creo que estabas equivocado porque Grecia ha sido el alumno perfecto de todas las medidas de austeridad. Sí, claro que se han hecho todas las reformas, todas las que ha querido la Troika y más. Y además casi gratis, quiero decir, que no han puesto ni una sola objeción. Y han llevado que en 5 años, no en 8, en 5 años, desde 2010 hasta ahora, los salarios han bajado un 37%, las pensiones han bajado un 48%, el PIB del país ha bajado un 27%, el desempleo ha aumentado en 5 años un 27% y un 34% ha aumentado la economía sumergida, que ya era bastante grave en Grecia. Por supuesto que han aplicado para rajatabla todas las medidas del Fondo Monetario Internacional y de la Troika. Es más, tenía su razón en decir que se falsearon las cuentas del Estado griego. Y las falseó Goldman Sachs, una de las empresas de personas que hoy están dirigiendo Europa. Es decir, a mí lo que me hace un escándalo es que cuando hay un gobierno de izquierdas que decide poner fin a esas políticas, que obviamente, empíricamente, en la realidad del día a día de los griegos han llevado a un empobrecimiento masivo de la población, vienen de Europa a decirle que tienen que aplicar las mismas recetas. Hay un referéndum donde masivamente el pueblo dice que no y dicen que les da igual, que tienen que aplicar las mismas recetas. Con lo cual yo lo que entiendo es que hay dos medidas. Una, creo que Grecia va a ser el fin de la austeridad en Europa, eso lo espero y lo espero de verdad. Primero porque no tiene sentido económico. Ya, es un tema de racionalidad económica, por supuesto en términos de sufrimiento de la población. Y en términos de dogma neoliberal que está dirigiendo hoy no solo la tecnocracia, sino además las instituciones europeas, en las que frente a una evidencia tiene que venir un informe del Fondo Monetario Internacional a reconocer que la propuesta de la quita de una deuda es una propuesta económicamente razonable. Algo que todo el mundo negaba, incluido el Partido Socialista, hasta hace 2 días. Porque yo me alegro de que tú te alegres del referéndum griego, pero el Partido Socialista apoyaba el sí hasta antes de ayer. Y tenemos un presidente de gobierno, Rajoy, que apoyaba el sí en el referéndum, bastante coherente con la política del Partido Popular, cuyo correlativo en Grecia, el señor Samaras, ha tenido que dimitir. Es decir, el fin de la política de austeridad ha tenido en Grecia una bandera muy honrosa y yo creo que es de eso de lo que tenemos que hablar. Han venido hoy los griegos a negociar sobre una propuesta que ya de por sí era dolorosa para Syriza, porque hacía muchas concesiones. Las propuestas del IVA, tanto el aumento de las pensiones a las pensiones más altas, y la Troika dice que no. ¿Hasta cuándo va a seguir diciendo que no? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿El castigo a un gobierno de izquierdas? ¿El castigo a un pueblo que dice que no quiere esas políticas de austeridad? Yo creo que hay más un problema político que económico, porque económicamente el debate no es sostenible. Decíais antes, después del referéndum en Grecia hay una sociedad partida, porque hay una parte de la sociedad que estaba a favor y otra parte que estaba en contra. Claro, llevando ese argumento un poco más allá, la solución ideal para todas las sociedades es que nunca se elija nada y que la gente nunca se pronuncie sobre nada, porque cada vez que se elige algo se divide a la sociedad. Claro que hay una parte de la sociedad griega que estaba a favor y otra en contra de lo que se preguntaba en el referéndum, pero es que consultarle a la sociedad sobre una de las decisiones fundamentales para su futuro es un ejercicio y un ejemplo de democracia que ojalá
hubiera ejercido aquí, por ejemplo, el presidente Zapatero, cuando nos impusieron el 135 en la Constitución española, que ahora todos los del PSOE decís que fue un error, pero en su momento no decíais absolutamente nada, y lo pactasteis con el Partido Popular y votasteis en el Congreso como un solo hombre o como una sola mujer. Decíais otra cosa más, muy en línea con el editorial de hoy del País, que creo que es un editorial profundamente desenfocado, que es un editorial que apunta al nacionalismo del no griego. Y el no griego no es un no nacionalista. Y el gobierno de Syriza no es un gobierno nacionalista. El gobierno de Syriza es un gobierno que lo que está reivindicando son los valores fundacionales de la Unión Europea. Los valores en torno a los cuales la Unión Europea se puso en pie, que tienen que ver con la cohesión política y con la cohesión social. Y diré otra cosa, la alternativa a Syriza en Grecia no es Samaras y no es Papandreou, no es Nueva Democracia ni es el PASOK. La alternativa a Syriza en Grecia no va a ser una alternativa europeísta, cosmopolita, habermasiana, así como los discursos estos de salón de café que hacen los editoriales del País. La alternativa a Syriza en Grecia ahora mismo se llama Amanecer Dorado. La alternativa a Syriza en Grecia ahora mismo es el fascismo, porque los griegos están hartos de las imposiciones de la Unión Europea y de la Troika, y solo van a salir democráticamente de ahí a través de Syriza o a través del fascismo de Amanecer Dorado. Vosotros veréis. Vosotros no. Si te das cuenta que entras en una contradicción interminis brutal, porque dices, y yo estoy de acuerdo contigo, es decir, no, que los ciudadanos en un referéndum voten. Por supuesto que voten y voten lo que les dé la gana. Pero acabas tu discurso diciendo, qué maravilloso es que los ciudadanos voten y voten los que les dé la gana, cuando a mí me gusta, y acabas diciendo, no, y si esto no sale bien, la alternativa es el fascismo. La alternativa, según tu discurso al principio, será la que elijan los griegos. Te guste más, te guste menos, me guste más, me guste más, me guste menos. Pero si la frase, no te has perdido. Sí, no, pues es muy fácil, es muy simple, es decir, no puedes estar defendiendo la misma argumentación, que el referéndum no está muy bien, y después decir que no puede caer el gobierno de Syriza porque si no vienen los fascistas. Hombre, si tú sabes lo que estoy diciendo. Sí, no sí, por eso. No, claro, yo no te Tú sabes lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la Unión Europea no puede llevar al gobierno de Syriza, la Unión Europea no puede llevar al gobierno de Syriza a una posición sin salida. Porque es verdad que Grecia necesita a la Unión Europea para salir del atolladero, pero es verdad que si la Unión Europea lleva al gobierno de Syriza a un callejón sin salida, la alternativa a Syriza va a ser Amanecer Dorado. Y eso lo sabes tú como lo sé yo. Yo estaba hablando antes de que me interrumpieras, pero mira, me ha venido bien que me interrumpas porque más en mi argumentación. Es decir, concesiones del pueblo, es decir, lo del pueblo, vale, en plural majestático, digo de los que lo están pasando peor, porque hay otros que están sacando los capitales del país. Es decir, concesiones de Syriza o concesiones del pueblo que lo está pasando mal en Grecia. La Unión Europea no se puede permitir el lujo de dejar caer ningún tipo de gobierno, porque no es legítimo que la Unión Europea deje caer ningún tipo de gobierno, partiendo de un principio democrático. No porque, no porque diga uno una cosa o quiera el otro, o que venga el lobo o que no venga el lobo, no, porque legítimamente no tiene que hacerlo. Pero eso tampoco puede llevar a no exigir responsabilidades al gobierno elegido democráticamente en Grecia. ¿Pero y qué responsabilidades no ha cumplido Grecia? Es que de verdad. Pues mira, es que de verdad, en los últimos informes de noviembre y los primeros informes de verdad que son del Fondo Monetario Internacional, de Eurostat, decían que Grecia iba a tener una serie de crecimiento económico que no está teniendo, porque internamente, no lo que le exige ya la Unión Europea, no están haciendo por lo que dicen los propios. Pero déjale terminar, que quiero hablar un momentito. ¿Cómo vas a disociar lo que está haciendo Syriza? Me va a interesar lo que dices. De verdad, Óscar, me interesa lo que dices. ¿Por qué no hace el qué? ¿Qué es lo que no hace Grecia? Dejamos que termine. Es que muy reformas estructurales que piden el liberalismo. Es que de verdad que, a ver... Pero si no es un problema de liberalismo... Marga, vamos a dejar de que argumente y le contestamos. Pero si no es un problema de liberalismo, si es que tú lo has dicho. Es decir, el problema que tiene ahora mismo el gobierno griego es que no puede hacer concesiones. ¿Quién? Syriza, porque fue a unas elecciones diciendo unas cosas que sabía que no podía cumplir. Tontería. No, tontería. No tiene ninguna tontería. El problema fundamental es ese. El problema fundamental es ese. Y yo creo, vuelvo a decirlo, independientemente de... Ha habido un referéndum. Ha habido un referéndum. Los ciudadanos griegos, unos han votado que no, otros han votado que sí. Han ganado los que han votado que no. Yo sigo diciendo, la Unión Europea, hasta que llegue a un acuerdo, porque yo creo, no sé, a lo mejor nos están sorprendiendo en directo y ya hay un acuerdo. A mí me preocupa la situación humanitaria, ese 56%, 60% de griegos. Y la Unión Europea, yendo a sus valores, no puede permitir la situación que están viviendo esos griegos. A mí lo que le ocurre al gobierno de Syriza
que reconozca que algunas de las cosas que decía cuando intentaba conseguir el gobierno eran ciertas, que lo reconozca. Vamos a ver qué Y he dicho al principio de mi intervención que las políticas de austeridad ya no tienen cabida en Europa y no pueden tener cabida en Europa. Pero dime la diferencia que hay entre la semana pasada y esta semana, la diferencia. Exactamente, pues de eso, si me dejas, te lo puedo decir. Es decir, no, si yo estaba yo en la palabra, Por eso. Bueno, ya llevamos tiempo, Óscar, también, tampoco nos pasemos, Marga. Syriza reconoció incluso que en pos de un acuerdo que casi se llega la semana antes del referéndum, tuvo que hacer concesiones y se la contó al pueblo griego, no engañó a nadie, que no le gustaban. ¿Cuál era el problema? Que donde querían ellos recortar era en lo que menos incidiera en esa población que está sufriendo. Es decir, hacer un aumento del impuesto en las pensiones más altas del país, no en las menores, aumentar el impuesto a los más ricos del país, aquellos que poseen más de 1 millón de euros, medidas a las que la Troika se negó, porque no quería que el Estado ingresara más dinero, sino que redujera el gasto. En una teoría perfectamente neoliberal que lo que dice que el problema es que tiene que haber menos Estado y menos gasto público. Y además se llegó casi a un acuerdo, si los medios lo vendieron, el acuerdo ya casi cerrado. ¿Y qué es lo que ocurre esa noche? Llega una de las instituciones, que fue el Fondo Monetario Internacional, diciendo que no estaba de acuerdo con los acuerdos que habían llegado el día anterior. Y dice que 2 tazas más, que más privatizaciones, que más IVA, el impuesto más injusto de todos, y ni hablar de poner impuestos a los ricos del país. Y es ahí cuando Syriza dice, y le dicen además, lo tomas o lo dejas, take it or leave it, literalmente. Que eso lo lee el Financial Times, que es quien lo filtra, y es cuando se levanta y dice, esto es un chantaje, literalmente un chantaje, porque ni aun cediendo lo máximo que podía ser Syriza, aceptaba la Troika. ¿Qué es lo que ocurre durante todo ese tiempo? Porque además, la gracia es que yo creo que el gobierno griego está negociando con gente muy poco seria, en contra de lo que la gente pueda pensar. El Fondo Monetario Internacional le dice el viernes por la noche que no acepta y que además 2 tazas, pero es que 3 días más tarde, después de que me imagino a alguien en la administración Obama llamar al Fondo Monetario Internacional, sacan por fin aquel informe de hacía varios meses que decía que la deuda griega tiene que reestructurarse y tiene que haber una quita porque es impagable. Algo que 3 días antes era absolutamente innegociable dentro del programa normal que Syriza plantea dentro de la negociación. Syriza plantea 2 cosas. 2. La reestructuración de la deuda porque es impagable, una quita o un impago de parte de la deuda, y lo segundo es que el dinero que venga de Europa vaya realmente para un plan ciudadano, no vaya para, ¿cómo decirlo?, para volver a pagar los intereses de los bancos de la deuda, que es el problema. El círculo vicioso de deuda, austeridad más deuda, es un círculo vicioso que lleva a la ruina económica, social y sobre todo lo más grave, en términos humanitarios del país. Es lo que Syriza está diciendo, ¿no? Y yo creo que es absolutamente razonable lo que están pidiendo. Vamos a intentar hacer intervenciones, si os parece, un poquito más corta, aunque sé que es complicado, para que todo el mundo podamos hablar. Sofía lleva un rato también pidiendo la palabra. El problema es que las medidas de austeridad se han aplicado sobre los griegos, ¿no? Les han subido los impuestos, han reducido los servicios sociales. Es una austeridad mal entendida, porque realmente la austeridad se tendría que haber aplicado al Estado. Grecia es un país altamente corrupto, tiene una sanidad, un sistema de seguridad social corrupto, no han terminado con el clientelismo político, no todos los griegos pagan el mismo porcentaje de impuestos, las empresas estatales están de corrupción hasta arriba. Esas son las medidas estructurales que tienen que acometer. Esas son las reformas que hay que hacer, porque ninguna reforma que no cree empleo es válida. Y en Grecia lo que ha pasado es que se ha destruido. Con lo cual aquí hay una doble responsabilidad, una por parte de la Troika, una por parte de la Unión Europea y otra por parte del gobierno griego, que sigue arraigado en la corrupción y en el clientelismo. No, este nuevo gobierno no, te lo puedo asegurar. Pero sí. Pero esto no tiene nada que ver con los gobiernos anteriores, es algo que reconocemos todos, ¿no? Con lo que tenemos, sí, con lo que tenemos que, digamos, contar es que hace 8 años que empezó la crisis. Hace 8 años que en Grecia 2007-2008, ¿no? Que en Grecia gobernaban y han estado gobernando partidos que han aplicado las recetas de la Troika y las recetas impuestas por la Unión Europea. Esas recetas han llevado a una situación social que es la que Grecia tiene. Lo que no se puede hacer es venir a decir ahora, después de unos meses de gobierno de Syriza, que Syriza tiene la culpa de las políticas que le han venido imponiendo a Grecia los gobiernos anteriores, la Troika y la Unión Europea, y que Syriza es la culpable de todo eso. Syriza representa una ruptura, no solo en Grecia, sino en el conjunto de la Unión Europea, con las políticas que han venido imperando en la Unión Europea, al menos desde el Tratado de Maastricht. Vamos a no culpar. Yo he hablado la responsabilidad de todos los gobiernos. Que es como decir que lo que estás diciendo es como decir que te duele la cabeza porque estás tomando gelocatil. ¿Deja el gelocatil hacer efecto?
¿Que no te duele la cabeza por eso? Aprovechando que ha habido un segundo como de silencio, vamos a introducir otros temas porque es que nos quedan muchos por tratar, que el tema es complicado de analizar. Vamos a hablar de Varoufakis, este gesto que ha tenido, que para muchos es un gesto, el haberse quitado de en medio y haberlo hecho pues por el pueblo griego para no entorpecer, y según otros actores, pues todo lo contrario, ¿no? Ha sido como una admisión de un fracaso. No sé cómo lo leéis vosotros. Marga. Yo lo leo literalmente como plantea Varoufakis, que creo que ha demostrado, entre otras cosas, que no es un hombre de doble moral. Es decir, Varoufakis plantea dos cosas. Una, si yo soy un obstáculo en la negociación, no voy a ser un problema. O sea, y me quito de en medio para facilitar, fíjate cómo está Syriza con ganas de llegar a un acuerdo, facilitar cualquier tipo de acuerdo. Y el segundo, él sabe, y ya me parece que lo hace de una manera muy orgullosa, que han cargado, sobre todo en Alemania, y la prensa alemana ha cargado sobre él y sobre su persona el odio de parte de odio, literalmente odio, porque tenéis que leer la prensa alemana, o sea, lo que ha llegado a decir Varoufakis. Con lo cual yo, vamos, le creo perfectamente, creo, hablando con gente de Grecia, que además ese es el motivo por el que Syriza lo ha hecho, que va a seguir trabajando con Syriza, que estará en el Parlamento y que seguirá llevando con mucho orgullo el odio de los acreedores. Pues yo creo que lo han dejado colgado. Por dos motivos. Primero, por lo que venía pasando en los últimos meses, de la relación tanto política, personal no lo sé, pero la que políticamente los medios de comunicación, tanto en Grecia como en Europa, venían diciendo los encontronazos entre los medios de comunicación. No tengo yo el gusto de conocerle para saberlo, es decir, digo lo que venían publicando los medios de comunicación políticamente, yo la relación personal no la desconozco. Y después, lo que he venido leyendo, lo que se ha venido leyendo en los últimos meses, también se reafirma con el propio blog suyo, donde sale la renuncia que ha hecho él, que viene a decir que, conocido el resultado del referéndum, él habla con el primer ministro le dice que es mejor que se vaya y que, bueno, que lo acepta. Es decir, no es así, o sea, no dice eso en el blog, de verdad, dice todo lo contrario, o sea, de verdad. Lo podemos leer. Que él se lo ofrece a Alexis, sí, lo leemos, por favor. Lo podemos leer, que está en el medio de comunicación, se puede leer y la interpretación de cada uno haga la suya. Yo la interpretación que a mí me ha dado al leerlo es que él, que sí, dice que va a seguir colaborando, pero también la puntilla, es decir, una vez conocido el resultado, el primer ministro dijo que era mejor que yo no continuara, y bueno, no continuó, aunque sigo apoyando el proceso. Es decir, a mí la impresión que me da, porque también es cierto que el papel, y tú y yo lo sabemos, el papel que él adoptó desde el primer momento como ministro, tú y yo sabemos que es un papel que dura poco en el tiempo, tiene sus resultados o no, pero dura poco en el tiempo. A lo mejor ha durado menos de lo que él preveía, pero yo creo que ese tipo de papel de enfrentamiento a lo bestia con todo el poder de la Unión Europea son papeles que duran poco y pueden sacar rendimiento o no. Veremos esta tarde o veremos en los próximos meses. ¿Pero qué más dará el cotilleo este de patio de vecinos sobre si... Digo, ¿qué más dará el cotilleo este de patio de vecinos sobre si se llevaba mal o bien con Tsipras, sobre si es Tsipras el que se lo pide o él el que se va? Está claro lo que ha sucedido. Está claro que Varoufakis ha sido el primer ministro de Asuntos Económicos de cualquier país de la zona euro que le ha plantado cara en el Eurogrupo a las políticas de austeridad, que lo ha hecho de una forma absolutamente frontal y que lo ha hecho de una forma agresiva en las negociaciones y en la defensa de los intereses nacionales griegos. Y que eso ha significado probablemente que, de cara a un escenario futuro en el que el gobierno griego ha planteado un órdago a la Unión Europea para renegociar sus condiciones y ha ganado ese órdago, tenga que ceder sí, el referéndum es un órdago a la propuesta. De ganar la situación, ¿no? No, lo que estoy diciendo es que han ganado el referéndum y por tanto han ganado una posición negociadora diferente a futuro. Y que probablemente para facilitar esa posición negociadora Varoufakis se tenía que ir. Yo me quedo con que deja dos cosas. Primero, haber sido el primer ministro del sur de Europa que se ha atrevido a plantarle cara a las políticas de austeridad y a las políticas que iban contra los intereses de su pueblo. Y segundo, que además de ser valiente y de hacer la política que toca, se puede hacer con un estilazo. Y con corralito. Corregidme si me equivoco. Varoufakis dimite después del referéndum, después del no, ¿verdad? Sí. Pero dice que se va porque cree que es un obstáculo para las negociaciones, pero es que ya era un obstáculo antes, con lo cual a mí no me cuadra esa apelación a mi responsabilidad. O sea, si realmente tú sientes que eres responsable porque las negociaciones están estancadas, te vas antes, no te vas después. Yo quisiera que el tema de Varoufakis me parece interesante, pero vamos, fundamentalmente el volver al tema de qué es lo que se está negociando hoy y sobre todo qué es lo que yo creo que se necesita volver a hablar. Durante todo este tiempo se ha negado la posibilidad de hablar del problema real que tiene Grecia, que es el tema de la deuda.
Entonces, yo creo que un gobierno que encarga a su Parlamento, a la presidenta del Parlamento, una comisión de la verdad para auditar la deuda griega, para saber qué parte es, quién la ha producido, qué parte es especulación, qué parte es real, qué parte se debe pagar, qué parte es ilegal, odiosa, como que no son adjetivos gratuitos. Es que hay una cosa que se llama deuda odiosa, otra cosa que es deuda ilegal, etcétera, para poder llegar a la conclusión de que es una deuda impagable. Y con lo cual, la reestructuración de esa deuda es algo que se tiene que plantear de todos los países europeos. Ese es el quid de la cuestión. Es decir, Grecia tendrá salida en la medida en la que pueda hacer inversiones para que haya un crecimiento económico. Eso necesita un alivio de la deuda y una quita, porque además muchos, y yo lo comparto, creemos que gran parte de esa deuda es ilegal, ilegítima y odiosa. Me parece que es el tema central por el que deberíamos hablar. Pero hasta ahora, yo no sé, esta tarde la última, tenían una reunión Hollande y Merkel, no, pero antes de la reunión. Antes de la reunión tenían una mini reunión a ver cómo lo hacían. Si lo van a llamar del nombre que le queramos llamar, él cuando vuelva a Grecia lo llamará quita de la deuda. Aquí en Europa lo llamarán más plazo para pagarla. Pero tienen que, si a mí me da igual, no, pero a mí me da igual el nombre porque vuelvo a lo principal. Es decir, hace 2 junios, que junio no, el anterior, hubo un acuerdo del Consejo de Europa para poner en vigor, ¿cuántos eran? ¿Cuántos miles de millones para el empleo joven en la Unión Europea? Si lo que hay que es activar el dinero que hay en la Unión Europea, eran 1000 y pico millones, es decir, por país. Que se activen los fondos europeos para intentar que la economía griega funcione, pero si lo que tiene que hacer la Unión Europea yo creo que está claro, es decir, las políticas de austeridad no funcionan, hay que liberar presupuesto de la Unión Europea para hacer políticas expansivas en Grecia, pero eso no quita la responsabilidad del propio gobierno griego. ¿Pero dónde está la falta de responsabilidad del gobierno griego? Pues mira, hoy tiene Grecia un corralito, que yo no creo que sea el mejor ejemplo de la mejor política posible. El Banco Central Europeo puede acabar con ese corralito mañana. Es que aquí la pregunta, si se puede entrar en el debate, aquí la pregunta no es si el gobierno es o no responsable. Aquí la pregunta no es una pregunta tecnócrata de estas que fijan posición en base a si el gobierno es bueno para todo o malo para todo. Aquí la pregunta es ¿para quién y con quién es responsable el gobierno griego? Grecia ha tenido gobernantes que han sido muy responsables con sus amos, con la troika y con los poderosos, y ahora tiene un gobierno que es muy responsable con su pueblo. Deja acabar alguna intervención, Óscar, que está muy pesado, tío. Deja acabar alguna. Bueno, que termine y vamos. Tiene un gobierno. Yo es que hacemos solo porque estáis planteando para vosotros las preguntas, o sea, que esto es un desmadre, que tú te has adelantado, que iba a la siguiente también. Bueno, en fin, aquí como es el último programa, terminamos todos. Ramón, dale tranquilamente. Ya. Un gobierno responsable con su gente, con su pueblo, con quienes les han votado, y por eso le preguntan, oye, ¿qué hacemos? Y por eso defiende sus intereses. Y la historia del corralito. El corralito se acabó el domingo. El corralito tiene que ver con congelar la situación para que no haya una salida de capitales del país. Durante una semana, controlar los capitales en el país y que se puedan sacar, déjame acabar, y que se puedan sacar 60 euros al día, no es generar una situación dramática. 60 euros al día te permiten durante una semana vivir y sacar dinero. El problema de los griegos no es que les hayan impuesto no poder sacar durante una semana más de 60 euros del cajero. El problema es que muchos griegos no pueden sacar 60 euros del cajero prácticamente nunca porque no los tienen. El problema de Grecia es un problema de modelo económico y productivo. El problema de Grecia es que Grecia necesita un plan Marshall. El problema de Grecia es que Grecia necesita un rescate. Y el problema de la Unión Europea es que no está a la altura de las demandas de los pueblos del sur de Europa. Es que no tenemos una Unión Europea que esté apostando porque la población de la Unión Europea salga adelante. Tenemos una Unión Europea puesta de rodillas al servicio de los poderes financieros y que entre los griegos y los intereses de los acreedores de los griegos se posiciona siempre con los bancos, con los intereses de los acreedores de los griegos y no con los de las poblaciones. Sofía y luego Óscar, por favor. Mira, yo sí que apelo a la responsabilidad, porque cuando se plantea el referéndum, yo entendería que el gobierno tuviera una alternativa, ¿no? Pero hoy resulta que va a la reunión y no plantea una alternativa, no tiene ningún proyecto, no tiene ninguna propuesta. Para mí eso sí que es una falta de responsabilidad, porque el tiempo corre en contra del pueblo griego, el tiempo corre en contra de su propio pueblo que le ha apoyado en el referéndum, con lo cual, sé responsable, ve hoy a la reunión y plantea tu plan B. Que le había dado la palabra. Pero si es que Ramón está en la falacia de querer contar un cuento que no es el cuento verdadero, es decir, los pueblos del sur... pero es que en los pueblos del sur hay ricos y pobres, ¿eh? Es que aquí no es todos los pueblos en abstracto, vuelvo al tema de la abstracción. Es decir, aquí en Grecia hoy hay un corralito y dijeron que el domingo por la noche a las 12 después del referéndum iba a haber corralito. Hoy estamos a martes, si no me confundo yo, y sigue habiendo corralito, ¿eh? Y eso no es responsabilidad, vamos a poner a cada uno sus responsabilidades. No, los acreedores y todos son malísimos y el gobierno
gobierno de Syriza es la leche, son maravillosos y hoy tienen un corralito. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que tienen legitimidad, por supuesto que tienen legitimidad democrática. ¿Que esa legitimidad democrática ha aumentado por el referéndum? También es cierto, pero tendrá que plantear cuestiones, porque los mismos gobiernos que están allí, con lo cual yo con la mayoría no comparto prácticamente nada, porque son gobiernos conservadores, también tiene... No, ya estás interrumpiendo otra vez. Cuando no te gusta, interrumpes. Cuando no te gusta, interrumpes. Cuando no te gusta, interrumpes. Pues te lo vuelvo a repetir. Falacia. Es una falacia. La misma legitimidad que tiene Tsipras la tienen el resto de gobiernos. Y vuelvo a decir, gobiernos que en su gran mayoría no coinciden conmigo ideológicamente porque son gobiernos conservadores. ¿Que Grecia necesita un plan Marshall? Por supuesto. ¿Que hay que movilizar, por supuesto, dinero de la Unión Europea? También. Pero también tendrá que pagar. También tendrá que pagar. ¿Cuánto? Llámalo reestructuración, llámalo moratoria de 20 años, llámalo como te dé la gana, pero tendrán que llegar a un acuerdo para ver cómo se hace. Tú no puedes llegar a una mesa de negociación y decir, aquí se hace lo que a mí me da la gana, y si no, pues corto la baraja. Eso fue exactamente lo que hizo el Fondo Monetario Pues Internacional. eso es exactamente lo que parece que están haciendo ellos ahora y le están diciendo, no, le están diciendo que no, y entre medias los que están sufriendo son el pueblo griego, no, los griegos que más Óscar, en serio. exclusión social tienen. Óscar, yo creo que ha quedado claro. Vamos a dejar responder a Marga, por favor. Es decir, yo sé que os molesta muchísimo que haya un gobierno de izquierdas, que os encanta decir que no es un gobierno responsable. Vamos a ver, Grecia, Syriza, el gobierno de Grecia, ha presentado muchas propuestas. Y es más, hoy, al hilo de lo que Sofía decía, se está vendiendo en los periódicos, incluido en El País, que Grecia no ha presentado ninguna propuesta. Acaba de filtrarse en el Financial Times ahora mismo que eso es mentira, que ha ido el ministro con una propuesta, por supuesto parecida a la anterior, hombre, por supuesto, o sea, no se van a inventar, ¿qué decirte? Por supuesto. ¿Y cuál es ella? Es una medida, insisto, son 5 medidas que yo creo que son increíblemente razonables y muy concretas. Y es más, cuando dicen que no, se están refiriendo fundamentalmente a lo que yo insistía en que se niegan a hablar de la reestructuración de la deuda. Que tú dirás que hay que hablar de ella. Bueno, pues cuéntaselo a los tuyos del PSOE en el Parlamento Europeo y sobre todo a tus amigos que tienen gobiernos fundamentalmente en Alemania, digo, el presidente del Parlamento Europeo, que ha llegado a amenazar con que Grecia tiene que tener un gobierno tecnócrata. Eso el presidente del Parlamento Europeo. ¿Qué concepto de democracia tienen algunos socialdemócratas en esta Europa? Que yo no reivindico ni la de los padres fundadores, ni muchísimo menos un plan Marshall, que ya vemos dónde está, pero entiendo la filosofía, la idea de que hay que rescatar la economía griega, no nosotros, la tienen que rescatar ellos, y lo que hay que hacer es dejar de ahogarlos con una deuda impagable y con unas medidas dogmáticas neoliberales que apoya el Partido Socialista Europeo, que tiene al pueblo griego absolutamente ahogado. Pero insisto, las propuestas son serias, están hoy. Leer el Financial Times, que es más fiable que la prensa española en estos casos. Marga, tú sabes una de las bases sobre las que se asienta la condición de posibilidad de que la Unión Europea exista, se llama Acuerdo de Londres de 1953. ¿Qué pasó en el Acuerdo de Londres de 1953? Que los 25 países acreedores de Alemania dijeron: vamos a pactar una quita del 62% de la deuda externa de Alemania, porque pagando esa deuda, Alemania es un Estado inviable y los alemanes están abocados a la pobreza. Es probable que la quita con Grecia no tenga que irse hasta el 62%, pero es imposible que Grecia pague en las condiciones actuales su deuda, no por el volumen total de la deuda, sino por la relación entre la deuda y el modelo productivo. El problema es que mientras estás entrampado en la deuda, se genera un círculo vicioso que no te permite invertir en un modelo productivo que te permita pagar esa deuda. Tiene que haber un momento en el que los países europeos hagan lo que hicieron con Alemania y decidan una postura responsable para con el pueblo griego y no responsable para con Lehman Brothers, Goldman Sachs y toda la panda de golfos que llevan saqueando a los pueblos del sur de Europa desde que empezó esta crisis. Pero la cuestión, tú me pones como ejemplo el 53, perfecto. Pues léete las actas del 53. No llegó Alemania y dijo, aquí se hace lo que yo diga, ¿Pero sí, cuándo sí. ha dicho eso el gobierno de Grecia? Estás mintiendo. ¿Me dejas un momentito? Me enfado porque mientes. No estoy Óscar. mintiendo. Estoy Nunca ha llegado el gobierno de Grecia me diciendo dejas un momentito. Son lentejas. Nunca. No, como que no, las declaraciones de Varoufakis, que ya Nunca. no es llamando terroristas con los que tú te vas a sentar con alguien y le llamas terrorista antes de negociar, pues parece ser, creo yo... Perdona, que no fue antes, fue después de que le dijeran lo tomas o lo dejas. No, perdona. Pues, Yo te hablo de las declaraciones... Siempre ha tenido voluntad de negociar. Vale, venga, lo que tú digas. No es cierto. Vamos a dejar si el planteamiento es el gobierno de Syriza es lo mejor del mundo mundial porque todos los anteriores gobiernos eran una panda de arrastrados, cuando antes también, siguiendo la palabra de Ramón, fue el gobierno socialdemócrata el que, no sé si ingenuamente o valerosamente, utilizando ese adjetivo, sacó las cuentas y dijo, oiga, que esto está falsificado por el Partido Conservador anterior, y fíjate la que le cayó, bueno, que se le cargaron,
pusieron un gobierno tecnócrata y ganó el Partido Conservador otra vez, cuando dijo, oye, que esto lo han falsificado. Es que yo no me creo que Syriza sea el gobierno maravilloso del mundo. Yo estoy diciendo que hay una responsabilidad de la Unión Europea y otra responsabilidad de Syriza. Y la responsabilidad de la Unión Europea es no con el pueblo griego, sino con los griegos que lo están pasando mal, y la de Syriza es gobernar su país también un poquito, no venir, es que es así, pero gobernar. ¿cuándo ha ido ¿Te das Syriza cuenta con de que- imposiciones? Pero no te das Vale, cuenta de ya que está. estamos en una encrucijada histórica entre Claro las... que está- pues claro deja que estaba- acabar, deja es acabar que estaba alguna. hablando yo, perdona que te diga. No, deja acabar, no. Es decir, es que cuando Vamos la a táctica ver. esta también me la conozco yo. Es decir, es que no sabe. Y deja acabar, no. Es que estaba hablando yo. Es decir, cuando tú estás hablando, no te he interrumpido en ningún momento. Por tanto, la táctica esta de cuando está hablando uno, yo me las conozco, pero es que paso de utilizarlas. Si hay que utilizarlas, se utilizan. No pasa absolutamente En nada. todo caso, las tendré que utilizar Claro. yo, Óscar Iglesias, y yo creo que las Pero exposiciones que están haciendo son largas, son extensas, Sí, y creo que pero- podemos dar vale, la palabra pues- a más personas, como puede ser Sofía, Vale, que pues está ya- hablando bastante menos que el resto de Vale, vosotros. yo ¿eh? acabo. Yo lo que Venga. quiero es plantear lo siguiente, es decir, la legitimidad democrática que tiene el gobierno de Syriza aumenta con el referéndum, es cierto, pero también existe legitimidad democrática por el resto de gobiernos y por tanto se tienen que poner de acuerdo. ¿Por el bien de quién? No del pueblo en abstracto, de los ciudadanos griegos. Y en eso hay una vertiente que corresponderá a los gobiernos europeos y a la Unión Europea, y hay otra que corresponderá al gobierno griego, que yo creo que lo está haciendo mal, y de hecho es que hay corralito hoy en Grecia. Ramón, si quieres responder, y luego le damos la palabra a Sofía. Sí, la simplificación de los problemas nunca resuelve nada. Vivimos un tiempo histórico en el que, digamos, no, esto no lo digo yo, ni lo dice Podemos, lo dice cualquier teórico de la política, en el que hay una contradicción evidente entre las posibilidades de la soberanía de cada uno de los estados, que es el ámbito en el que se ejerce la democracia, y otros poderes que tienen que ver con la estructura global y la disgregación del poder en los tiempos que vivimos. ¿Son los estados capaces de imponer todas las medidas como eran los estados-nación capaces de imponerlas hace algún tiempo? No lo son, no lo son, y menos en el marco de la Unión Europea. De forma que de lo que estamos hablando es de las posibilidades de recuperar soberanía, no soberanía para el Estado, sino soberanía democrática, de que los ciudadanos puedan hacer valer sus decisiones y de que los gobiernos puedan hacer valer sus decisiones. De hecho, tu partido es una víctima de esa contradicción entre los mercados financieros y las posibilidades para la soberanía. Tu partido es el ejemplo claro de que en esa contradicción no pudo navegar, de que Zapatero no pudo hacer lo que llevaba en su programa y las políticas que le hubiera gustado hacer, sino que tuvo que hacer las que le impusieron, porque no fue capaz de articular una mayoría popular que respaldara un frente de oposición a las políticas que le obligaron a hacer. El gobierno griego, el gobierno de Tsipras, el gobierno de Syriza, lo que está haciendo es tratar de armar una mayoría popular que respalde un frente de oposición a políticas impuestas por poderes transnacionales. Creo que la posición más honesta de quienes habéis fracasado en el intento de hacer valer la soberanía popular sería apoyarles. Nos queda una última ronda porque hemos llegado al final y han quedado muchísimos temas por tratar, como podía pasar. Sofía, Solo quería concluye, apuntar- recorre y hacemos la última apuntar pregunta. un nuevo elemento, ¿no? En el Financial Times también ha salido Finlandia, el ministro finlandés y eslovaco, diciendo que ellos se niegan a una quita de la deuda. Entonces, yo digo, también se lo deberían de preguntar a su pueblo, ¿no? Si están a favor de la quita o no, siguiendo todos estos cauces democráticos. Lo cual me hila a lo que yo decía al principio, ¿no? Que es que necesitamos un cambio de paradigma, necesitamos realmente sentarnos todos en la mesa y plantear soluciones reales para ese 55% de la población que tiene un problema grave de pobreza extrema. Y es lo que tenemos que hacer, apelar al sentimiento y a la responsabilidad tanto de la Unión Europea como del gobierno griego. Me queda por plantear una última pregunta de conclusión. Podéis también retomar si os ha quedado algo pendiente, que me imagino que sí, pero no nos desviemos porque es que de verdad nos tenemos que ir, y es las consecuencias que posiblemente este no tenga también sobre España. Es cierto que esto se fue leído como un mensaje político, no solamente económico, de cara a unas elecciones generales en Portugal, en España, una advertencia de, oye, no vote usted mal porque puede pasar lo mismo que le está pasando a los griegos. Pero a raíz de ese no, de tener esa respuesta, ¿qué creéis que puede pasar en efecto rebote en España de cara a las próximas elecciones generales y qué escenarios se nos abren? Ya a modo de conclusión, aunque sea larga. Marga. Pues yo lo que creo es que el triunfo de No también, vamos, por lo menos de nuestra cierto giro a la izquierda, que también vimos en España en las últimas elecciones municipales y autonómicas, especialmente es con la candidatura de Unidad Popular, que por ejemplo en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza o en Galicia han tenido un buen resultado, que yo creo que además es el giro de un pueblo cansado de políticas de austeridad y de quienes la defienden y que quieren crear poder popular de otra manera, ¿no?
En cualquier caso, yo creo que la pobreza no cae del cielo y creo que obedece, es mi forma de verlo, a una reestructuración del capitalismo en época de crisis para seguir acumulando la tasa de ganancia. Y por eso necesitaba el plan A en Grecia, que era que ganara el sí. Y tienen un plan B, que es el TTIP, que se está votando hoy en el Parlamento Europeo. Desgraciadamente, el Partido Socialista Español a la cabeza votando este tratado que afecta los derechos y afecta los recortes fundamentalmente en sanidad, en educación, bueno, hemos analizado en este programa más veces el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que era el plan B también del capital, en el sentido de decir, aunque voten los pueblos, aunque tenemos otra herramienta que os estoy segura de que no va a imponerse porque vamos a ganar la batalla contra el TTIP para poder asegurar la tasa de ganancia sin preguntarle a nadie, ¿no? Yo creo que el no de Grecia es histórico, puede significar un antes y un después en la historia de Europa, y yo espero que España siga esa senda, desde luego con gobiernos de izquierda en el que quepamos todos en listas de unidad popular. Sofía. Pues la primera consecuencia va a ser para la Unión Europea y cómo tenemos planteado actualmente la Unión, ¿no? Cómo se afronte las negociaciones, cómo se debata, qué soluciones se quieran poner sobre la mesa, no solo será determinante para el euro, sino también para esa unión política a la que muchos aspiramos en el futuro, ¿no? ¿Consecuencias para España? Pues por supuesto que las tendrá, ¿no? Porque como bien apuntaba la compañera, es cierto que en el sur de Europa, ha habido cierto giro hacia la izquierda, pero también es cierto que en el norte de Europa ha habido cierto giro a la derecha, ¿no? Con lo cual también puede ser un poco peligroso dependiendo de cómo se enfoquen esas medidas, vuelvo a decir. Yo apelo a la responsabilidad, tanto de la Troika como del gobierno griego, para que realmente sean conscientes de los que aquí están perdiendo son los griegos. Pues lo primero, que la política de recorte ha fracasado y por tanto no se puede continuar con una política de recortes después de 8 años, porque se ha visto que era un fracaso total y han llevado a la exclusión social a millones de ciudadanos europeos y fundamentalmente también a millones de ciudadanos griegos. Hay que establecer políticas expansivas en toda la Unión Europea y fundamentalmente en Grecia. Con Grecia hay que llegar a un acuerdo, no desde la imposición de ninguna de las partes, porque entonces no habrá acuerdo de ningún tipo, pero lo que sí hay que estar atento, y eso sí que tiene que ser por encima de las propias reuniones de los distintos gobiernos, es hacer un plan de emergencia para los ciudadanos griegos que hoy están en un corralito, los que tienen dinero y los que no tienen dinero, pero lo que sí es cierto es que hay una situación de pobreza generalizada que hay que combatir, porque sí hay dinero y recursos en la Unión Europea para hacer ese plan humanitario. Y después, ante la pregunta de que si esto va a afectar a España o no, en España hay una tendencia clara ya desde los últimos años que se ha venido materializando en las elecciones europeas primero y después en las elecciones municipales y autonómicas, de incremento de la tendencia del voto de izquierda, de incremento de la tendencia de autoubicación ideológica hacia la izquierda de los ciudadanos, que esa mayoría social se tiene que seguir transformando en una mayoría institucional para que se cambien las políticas de austeridad que se han venido haciendo estos años. Y es verdad también que desde el Gobierno de la Nación, que está quemadísimo, desde el Partido Popular, pues se está intentando que lo que está ocurriendo en Grecia con lo del tema del corralito, pues lo quiere trasladar a España pues en una torpe maniobra electoral. ¿Por qué digo torpe maniobra electoral? Porque basta que a la gente, primero la gente vota lo que le da la gana, o no vota, pero vota lo que le da la gana a él, no lo que le diga ni el Gobierno ni nadie. Y segundo, basta también, con el hartazgo que tiene la gente después de tantos años de crisis y de recortes, que vengan los protagonistas de los recortes a decirles lo que tienen que hacer o decir para que se produzca un efecto rebote que haga que la gente diga, ah, pues sí, pues ahora 2 tazas más, ¿no? En esa expresión bastante castiza, ¿no? Pero las consecuencias yo creo que no van a ser tan deseadas o esperadas como quiere el Partido Popular, porque las situaciones son distintas, y lo que sí es importante es que la mayoría social de izquierdas que hay en estos momentos en este país se transforme en un gobierno de izquierdas. ¿Para qué? Pues para acabar con estas políticas de austeridad, primero en España, con estas políticas de recortes, y después también para abrir la Unión Europea. Si en la Unión Europea, en los próximos 2 años, que se van a producir muchas elecciones, hay un cambio y un vuelco hacia gobiernos de izquierdas, pues estas políticas de austeridad pues serán más historia de lo que ahora son, que no son, por cierto. No, conviene recordar que en este país hubo durante 8 años un gobierno de izquierdas que hizo exactamente las mismas políticas que hizo después el gobierno de derechas. ¿Por qué? Porque no hacía sus políticas, porque hacía las que le mandaba la Unión Europea. De forma que cuando se dice lo que hay que hacer es, entre Grecia y la Unión Europea, negociar y llegar a un acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero si la única diferencia entre este gobierno griego y los anteriores es que en esa negociación tiene una posición.
Los gobiernos anteriores no tenían posición. Iban a la Unión Europea a ver qué les decían que tenían que hacer con su población. Y ahora hay un gobierno digno que tiene una posición en las negociaciones. Pues eso es lo que nosotros queremos para España. Dicho esto, España no es Grecia. España no es Grecia porque su volumen demográfico no es el de Grecia, porque su Producto Interior Bruto no es el de Grecia, porque su peso en la Unión Europea no es el de Grecia y porque su estructura económica no es la de Grecia. Tenemos una estructura económica más diversificada y una economía con más potencial, que desgraciadamente es una economía aún más desigual que la griega y que por tanto genera situaciones de exclusión social, pero que genera también más oportunidades. Y eso también hay que contarlo. Lo que hay que tomar del ejemplo griego es precisamente el ejemplo de un gobierno que es capaz de poner las instituciones al servicio de la gente, pero para lo que no sirve Grecia es para compararla con España, porque ni la situación económica es la misma, ni probablemente los escenarios de futuro por el peso de uno y otro país en la Unión Europea sean el mismo. En todo caso, lo que hay que hacer es celebrar y saludar que Grecia ha roto con la tradición nefasta de gobiernos del sur de Europa arrodillados ante las órdenes de Merkel y los intereses de los poderes financieros, y la apertura de un horizonte de posibilidad para que eso cambie, para que haya gobiernos de la gente. Eso a los de izquierdas os debe alegrar mucho, pero alegra también a todos los demás. Marga, Sofía, Óscar y Ramón, nos tenemos que ir, era la última intervención, muchas gracias. Seguiríamos debatiendo, pero no es posible porque, como decía, este es el último programa de La Tuerca Actualidad. Cerramos la temporada mañana con Tuerca News, con Facu, Miguel y Héctor, como no podía ser de otra forma, para acabar con una sonrisa, pero nosotros nos despedimos de momento con El Tornillo, nuestro espacio de periodismo de guerra feminista. Hasta la temporada que viene y que pasen unas buenas vacaciones. Bienvenidas a Cámbiame el Cerebro, el programa en el que tus sueños se hacen realidad. ¿Te imaginas ser una persona diferente? ¿Alguien que le guste a todo el mundo? Ahora vamos a conocer a la mujer a la que vamos a cambiarle el cerebro y la vida. Soy una feminista radical y quiero volver a ser la mujer que era antes. Mi familia se avergüenza de mí porque salgo en cualquier sitio diciendo burradas y haciendo el ridículo. No tengo pareja porque nadie quiere follar ni convivir con una persona que está todo el día cuestionando el heteropatriarcado monógamo, coitocéntrico, cisgénero. Me estoy quedando sola porque estoy casi siempre enfadada y critico las prácticas patriarcales de todo el mundo. Hablo alto, digo palabrotas, tengo una opinión sobre todo y suelo hacer lo que me da la gana. Me gustaría saber lo que se lleva y lo que me sienta bien, porque yo he visto como me apetece y suelo estar despeinada. Quiero volver a ser una mujer femenina que guste a los demás. Es evidente que Irantxu tiene un problema. Con esas pintas y esa actitud no va a gustar a nadie. Si quiere gustarse, tendrá que gustar primero a los demás. Lo de opinar se va a acabar. Tiene que controlar su carácter, mejorar sus modales y no ser tan guerrera. Sonreír más. Escuchar a los que saben antes de hablar. Hacer caso a lo que te dicen tu familia, las revistas, tus compañeros de militancia, la televisión. Ahora vamos a ver cómo ha quedado Irantxu tras el cambio de cerebro. A ver si es la mujer que todos queremos ver. Y una mierda. Yo no quiero cambiar. Lo que yo quiero cambiar es el mundo. Hoy os dejamos con una frase de Anaïs Nin. Me niego a ser una mujer ordinaria en un mundo ordinario. No me adapto al mundo, me adapto a mí misma. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Yo era solo lo que tú querías ver.